Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo se usa el cúter y la regla para cortar sobre la base de corte. ¡Vamos allá! Primero os voy a hacer una breve introducción de qué son las reglas de patchwork, los cúters, qué diferencias hay entre unos y otros, las diferencias en los seguros que traen y demás para proteger la cuchilla, y vamos a hablar un poco también de las tablas de corte. Luego os voy a enseñar muy brevemente cómo se utiliza, cómo se tiene que disponer el cúter respecto a la regla y un montón de detalles más. Vamos a empezar hablando de las bases de corte. La base de corte es esto que veis que estoy tocando aquí, que tiene como muchos cuadraditos y algunas líneas que son como en diagonal. Las bases de corte sirven pues para eso, para cortar encima de ellas. Normalmente son autocicatrizantes, todas las líneas que vamos marcando sobre ellas se cicatrizan, es decir, que como que desaparecen, y encima de ellas podemos cortar con cualquier tipo de cúter, tanto el cúter rotatorio destinado a cortar telas como los cúters para manualidades. Las hay de un montón de tamaños, yo he tenido incluso hasta plegables, de que cuando las plegas se queda en tamaño DIN A4 y lo podéis meter incluso vertical en una librería de libros, y según el espacio que tengáis para poder colocarla, pues las cogéis de un tamaño más grande o más pequeño. Normalmente vienen en centímetros o en pulgadas, aunque hay algunas bases de corte que os combinan las dos medidas. Las podéis encontrar tanto en tiendas de herramientas de costura como en tiendas de manualidades, puesto que también se utilizan para temas de scrapbooking y demás. Hasta incluso las he visto en alguna tienda que venden materiales para repostería, que también hay unas bases de corte que también os pueden servir. Igualmente esta que os enseño está destinada directamente a la costura. En esta parte del revés tiene otro color, como veis también es finita, es decir que si no la pudiéramos tener siempre en la mesa de trabajo porque la tenemos en la mesa del comedor cuando cosemos y luego tenemos que recoger, son tan finitas que las podemos guardar detrás de un mueble o en algún sitio así que no nos moleste. Como os digo, las podéis conseguir en centímetros y en pulgadas, o incluso algunas he visto que combinan las dos medidas en la misma cara, y eso viene súper bien porque así no tenemos que ir cambiando y tenemos las dos medidas a la vista. Vamos allá con el tema de las reglas. Hay reglas de todos los tamaños, medidas, colores, en fin, de un montón de maneras. Como veis, esta por ejemplo está en pulgadas, esta está en centímetros, esta combina un poco las dos cosas. Depende de lo que queráis, pues os podéis hacer con una regla u otra. Esta incluso es de paper piecing, significa que tiene aquí una especie de escaloncito de 1/4 de pulgada que hace que podamos ir cortando siempre los sobrantes a 1/4 de pulgada, ¿vale? Esta la vamos a dejar de lado porque digamos no tiene más marcas más que ese escaloncito de aquí. En cuanto a estas, por ejemplo, pues lo que os digo, os podéis encontrar de centímetros, de pulgadas y de centímetros y pulgadas. Se caracterizan porque tienen muchas líneas, sobre todo perpendiculares, pero muchas veces, en el caso de esta por ejemplo, pero muchas veces también traen diferentes ángulos que para hacer diferentes cortes de patchwork, por ejemplo, nos puede venir muy bien. Además, muchas traen un material antideslizante para que, aquí por ejemplo lo trae adhesivo que se coloca en la regla donde nosotros queramos y hace que no se muevan cuando la ponemos sobre las telas para poder cortar. Nos da mucha más estabilidad, no como esta por ejemplo que no lleva nada antideslizante y se mueve. Esta por ejemplo parece que no lleve nada antideslizante, pero lleva estos corazoncitos que son rugosos y hacen de antideslizante, así que también lleva, aunque no es como estas que son como una especie de pegatinas que colocamos nosotros manualmente. Las reglas de patchwork se caracterizan porque tienen como el canto como haciendo un ángulo recto y son bastante gorditas, lo que hace que podamos apoyar el cúter sobre ellas y hacer cortes totalmente limpios y rectos. Por eso son más gorditas que una regla, digamos, de oficina, y tienen los cantos como muy en ángulo recto. Os voy a intentar dejar enlaces de lo que os estoy enseñando en la caja de información, pero es posible que alguna de las cosas que las tengo ya hace bastante tiempo no encuentre enlaces, así que si os encontráis que de alguna cosa no os lo he dejado es porque no lo he encontrado. También podéis dejar aquí abajo un comentario si sabéis de algún sitio donde vendan alguna de las cosas que os enseño y que no os haya podido dejar un enlace, así lo podremos leer todos. Ahora igualmente os voy a hacer una práctica al final del vídeo para que veáis cómo las utilizo, pero lo importante de estas reglas son las líneas que tienen, ya que las podemos ir ubicando en un sitio concreto y poder ir cortando pues trozos de tiras, por ejemplo, que todas tengan el mismo tamaño, o podemos ir haciendo cortes en cuadrados totalmente cuadrados para que no nos quede una esquina más larga que otra y cosas así. Además también tienen lo que os digo, los ángulos, que también nos vienen muy bien pues para hacer algún corte sin tener que utilizar escuadra y cartabón. Los
cúters hay de diferentes marcas, colores, incluso tamaños. Aquí por ejemplo veis uno que lo que es la hoja, que es redonda, tiene 18 milímetros. Esto lo suelo utilizar cuando hacemos alguna clase en la academia de Exis, por ejemplo, que son muy pequeñitos, entonces la precisión es mucho más grande. También los hay de 28 milímetros, por ejemplo, que también van muy bien para cosas pequeñitas. Y luego el estándar, digamos, que es el más común, el que más estamos acostumbrados a ver, es este de 45 milímetros, y los hay en diferentes formas, colores y demás. Algunos tienen para enganchar en los típicos pinchitos de nuestro panel de herramientas y algunos no lo traen. Luego tienen también diferentes tipos de seguros. Por ejemplo, este es deslizando hacia abajo, deja la cuchilla al aire y luego deslizamos hacia arriba y la vuelve a proteger. Este funciona exactamente igual. Este, por ejemplo, tiene un seguro en forma de botoncito. Le damos al botoncito, no se puede abrir la cuchilla, le damos al botoncito y dándole a este botón deja la cuchilla al descubierto y ya podemos cortar. Luego este, por ejemplo, tiene un botoncito también deslizante aquí arriba y deja la cuchilla al aire, y para volverla a cubrir pues tiramos hacia arriba y vuelve a salir esta pieza negra que cubre, y así ya no nos podemos cortar con la cuchilla. Hay que tener mucho cuidado con los niños en casa, porque a pesar de que tienen seguros y este por ejemplo va bastante duro y es bastante guay, sí que es verdad que si nos ponemos a hurgar en la hoja, al final un dedito pequeñito podría topar con la hoja y cortarse. Igualmente estas hojas, que sepáis que cortan muchísimo y por lo tanto solo topar con el dedo nos cortaríamos, así que tenemos que ir con mucho cuidado en cualquiera de los modelos que tengamos. Este modelo, por ejemplo, es de plástico y aunque lo cogemos bien es súper estable, pero este, por ejemplo, tiene como un material de plástico que es como un poco antideslizante, y entonces cuando lo cogemos queda como muy sujeto a la mano y es bastante cómodo porque no se mueve. Este, por ejemplo, también lleva ese antideslizante aquí, y en la parte de aquí pues ya lleva una especie de material metálico y también es bastante cómodo para utilizar. Con cualquiera de los cúters siempre vamos a cortar desde donde estamos nosotros hasta la parte más lejana, siempre es desde nosotros hasta la parte más lejana, nunca vamos a hacer de la parte lejana hacia nosotros porque sería como utilizarlo al revés. Además podemos sin querer estar sujetando una tela aquí y nos podríamos llevar el dedo por delante, así que los dedos nunca van a sujetar las telas por donde pueda pasar el cúter. Igualmente, aunque tengáis mucha práctica, el cúter se desliza como muy fácil y siempre os puede avanzar más rápido de lo que os esperáis y os podéis llevar el dedo, así que id con cuidado de nunca estar sujetando las telas justo por donde tiene que pasar el cúter. Hay diferentes maneras de cambiar las cuchillas, pero no os preocupéis porque siempre vienen en las instrucciones. Esta, por ejemplo, es con el tornillito, sacamos el tornillito y podemos cambiar la cuchilla. Eso ya veréis que es muy fácil. La cuchilla se cambia según el uso que le estemos dando y también según las telas que vayamos cortando. Si utilizamos telas que por lo que sea son muy duras y desafilan antes la cuchilla, pues lo tendremos que cambiar antes. Y si utilizamos tela de algodón que es más finita y los hace sufrir menos, pues lo tendremos que cambiar menos a menudo. También deciros que aunque aquí veis que todas las cuchillas, digamos que todas las hojas son planas, también las hay con zigzag o diferentes formas, como para cortar directamente haciendo una costura zigzag y, por ejemplo, evitar que las telas se deshilachen. Así que sepáis que no solo existen estas cuchillas redondas planas, sino que también podéis encontrar que acaben en formas. Vamos a cortar, por ejemplo, un retal de tela utilizando las reglas y el cúter. Siempre vamos a cortar intentando que la regla esté totalmente encima de la tela, es decir, que si vamos a cortar una línea justo aquí, no la pongamos fuera, porque si no la regla nos queda como bailando al tener mucha superficie de la regla en la base de corte y otra superficie muy pequeñita encima de la tela, sino que le da más estabilidad si la regla está totalmente encima de la tela. Por lo tanto, cortaríamos así. El cúter siempre va a ir perpendicular totalmente, como veis, perpendicular totalmente, apoyándose en la regla y haciendo los movimientos de donde estamos nosotros hacia lejos, ¿vale? Desde cerca hacia lejos siempre. Y vamos a apretar ligeramente y irá cortando, por ejemplo, voy a hacerlo así, irá cortando la tela. Siempre de donde estamos nosotros hacia el final. Si hay una zona que no hubiese cortado y cuando estiramos aquí vemos que no, pues pasaríamos el cúter otra vez encima y miraríamos si se ha cortado. Una vez tenemos claro que se ha cortado, pues ya podríamos sacar la regla. Para
Para cortar podemos guiarnos por las líneas que tiene la regla, o podríamos hacer una línea con un marcador de tela y luego ponernos justo con la regla encima de la línea y cortar por la línea que hemos marcado. Si por ejemplo tuviésemos un trozo de tela pequeñito, quisiéramos hacer tiras por ejemplo de 1 centímetro, lo que haríamos es situar la regla haciendo coincidir 1 centímetro que nos marca aquí en las líneas que tiene la regla, y así cuando vayamos cortando por aquí nos irá haciendo tiritas de 1 centímetro. En este caso la mayoría de la regla está fuera de la tela, pero deberíamos coger la mano bien fuerte apretando contra la mesa para que la regla no se mueva. En este caso, si tenéis reglas que tienen antideslizante, como es el caso de esta, va mucho mejor que utilizar una que no tenga, porque se os puede mover mucho más. Entonces situaríamos la mano muy fuerte contra la base de corte, cogeríamos el cúter con el que queramos cortar, pondríamos el cúter súper perpendicular y apoyado en la regla, y haríamos todo ese recorrido para romper la tela, llevando el cúter desde donde estamos nosotros hasta la zona más lejana. Y con esto, por ejemplo, aquí estaríamos teniendo una tira de justo 1 centímetro. Si quisiéramos, por lo que sea, o queremos hacer flecos o lo que sea, cortar más tiras de 1 centímetro, volvemos a hacer coincidir esa rayita a 1 centímetro y volveríamos a cortar otra tira. Lo mismo podemos hacer con cuadrados. Si tenemos que hacer por ejemplo un cuadrado o cualquier otra forma, pues primero haríamos un ángulo recto utilizando la regla. Pondríamos la regla justo encima, haciendo coincidir una de las partes rectas con el final de la tela, y cortaríamos esta parte de aquí. Lo mismo, en perpendicular y haciendo rodar el cúter desde donde estamos hasta lejos, y aquí tendríamos un ángulo totalmente recto. Podemos coger esta misma regla que tiene un montón de marquitas, tanto en un lado como en el otro, y podríamos hacer por ejemplo un cuadrado de 5 centímetros. Haríamos coincidir la regla en 5 centímetros en un lado y en 5 centímetros en el otro. Cogeríamos cualquiera de los cúters y por ejemplo haríamos un primer corte en una de las partes del cuadrado y un segundo corte en la otra parte, y así ya tendríamos un cuadrado totalmente a la misma medida de 5 centímetros. ¿Vale? Siempre vamos a cortar de nosotros hasta afuera o de derecha a izquierda, y a veces, porque cortar una línea muy grande de derecha a izquierda a veces perdemos fuerza en el camino. Entonces se trata de que la fuerza que estamos ejerciendo sobre el cúter y sobre la mesa siempre sea constante, por eso siempre es de nosotros hacia allá. En este caso, de este cúter por ejemplo, para cortar siempre tenemos que ir apretando este botón para dejar la cuchilla descubierta a la vez que estamos haciendo el recorrido. En cambio, en los otros cúters, como la cuchilla queda totalmente abierta, lo único que tenemos que hacer es sujetar el cúter, ya no nos tenemos que preocupar de ir presionando ningún botón. Siempre que dejamos un cúter sobre la mesa, siempre lo vamos a dejar protegido con el seguro puesto, porque a veces nos podemos despistar y al coger un trocito podemos sin querer con la mano darle a la hoja y cortarnos. Con el cúter no solo podemos cortar, y para esto os voy a hacer una muestra con el pequeñito, no solo podemos cortar líneas rectas, sino que por ejemplo cuando ponemos un patrón podemos cortar a mano alzada, digamos, cogiendo la mano y haciendo diferentes formas. Sí que os recomiendo que eso lo hagáis cuando ya tengáis una práctica, básicamente para que no se os deslice y os llevéis la mano por en medio, pero si cogéis un cúter y vais a cortar por ejemplo un patrón, podéis ir siguiendo la línea del patrón y haciendo las líneas que queráis. ¿Vale? También serviría para cortar patrones. La verdad es que es súper cómodo, y que si os acostumbráis a hacerlo y os fiáis de que no os vais a cortar ni nada, pues la verdad que va súper bien. Corta mucho más rápido que las tijeras, y también evita a veces que telas elásticas, como por ejemplo esta con la que estoy haciendo las pruebas, se mueva y podamos tener algún dientecito de haber cortado con las tijeras y que se haya doblado un poco la tela. Así que evitáis un montón de muescas que a veces con las tijeras son inevitables. Bueno, y esto ha sido todo sobre estas herramientas de costura. Como os digo, os dejo aquí abajo en la caja de información un montón de enlaces, y la verdad que cuando las aprendemos a utilizar y les sacamos el máximo partido, nos facilita muchísimo el trabajo. Bueno, espero que os haya gustado mucho este tutorial, estos tips sobre cúter, regla y bases de corte. Me lo habéis pedido un montón de veces, así que al fin lo he hecho para que lo tengáis y lo podáis consultar. Si os ha gustado, como siempre os digo, deditos arriba, suscribíos al canal, compartidlo con aquellos a los que creáis que les puede ayudar este vídeo, y nos vemos muy pronto en el siguiente. Muchos besos, chao.